En nuestra opinión, la muerte es la mayor tragedia de todas. La Biblia parece estar de acuerdo, ya que llama a la muerte nuestro postrer enemigo. La pregunta que los hombres han estado tratando de responder a lo largo de los siglos es ¿cómo podemos derrotar la muerte? La mejor respuesta se encuentra en Juan capítulo 11, que cuenta cómo un hombre llamado Lázaro, que había muerto, salió de la tumba victorioso sobre la muerte. El Nuevo Testamento nos dice que así como Él venció la muerte, nosotros también. Jesús le dio a Lázaro la victoria sobre la muerte. Lázaro con sus hermanas María y Marta vivían en la ciudad de Betania, a poco más de 3 kilómetros de Jerusalén. Estaba enfermo, así que sus hermanas le enviaron un mensaje a Jesús, que estaba al otro lado del río Jordán. El mensaje que se le entregó a Jesús decía: He aquí, el que amas está enfermo. Las hermanas querían que Jesús viniera y sanara a su hermano. Sin embargo, Jesús retrasó su regreso por 2 días. Luego, cuando les dijo a sus discípulos que iba a regresar a Judea, cuestionaron su sabiduría, ya que los judíos habían estado procurando aprenderle. Jesús le dijo que Lázaro duerme y que tenía que ir para despertarle. Los apóstoles pensaban que Jesús quiso decir que Lázaro estaba literalmente dormido, por lo que Jesús les dijo claramente que él había muerto. Jesús añadió: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces los discípulos de Jesús decidieron ir con él, aunque les costara la vida. Llegaron a Betania y descubrieron que Lázaro había estado en el sepulcro 4 días. Marta salió primero para encontrarse con Jesús y expresó su fe de que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Ella dijo: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sus palabras parecen suponer que ella incluso creía que Jesús podía resucitarle de entre los muertos. Jesús dijo que su hermano resucitaría. Y cuando ella expresó fe en que volvería a vivir en la resurrección, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta fue entonces a María y dijo: el maestro está aquí y te llama. María se apresuró a Jesús y dijo lo mismo que Marta había dicho: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cuando Jesús la vio llorar y vio a otros judíos llorando con ella, se estremeció en espíritu y se conmovió. Por lo tanto leemos: Jesús lloró. Jesús fue llevado al sepulcro de Lázaro y le dijo al pueblo que sacara la piedra de la entrada de la tumba. Marta se opuso diciendo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La piedra fue removida. Jesús habló a Dios dándole gracias por escucharle. Entonces clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Luego leemos: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Como resultado de este milagro, muchos de los judíos creyeron en Jesús. Sin embargo, cuando los principales sacerdotes y los fariseos se enteraron de la resurrección de Lázaro, reunieron el concilio. No podían negar el milagro que Jesús había realizado. De hecho, aprendemos en el siguiente capítulo que decidieron matar a Lázaro junto con Jesús, ya que mucha gente creía en Jesús debido a él. En la reunión del concilio, los líderes judíos tomaron la decisión de matar a Jesús para que la nación no sufriera a manos de los romanos. Después de eso, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Su último y más notable milagro se convirtió en su sentencia de muerte. A partir de ese momento fue poco tiempo hasta que fuera crucificado. Jesús nos da la victoria sobre la muerte. Así como Jesús hizo que Lázaro saliera victorioso del sepulcro, puede darnos, y así será, la victoria sobre la muerte. Pablo dijo que Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús quitó la muerte en el sentido de que le permite a sus discípulos triunfar sobre 3 tipos de muerte. Número 1, Jesús nos libra de la muerte espiritual.
Cuando pecamos, nos separamos de Dios, la fuente de la vida espiritual. Por lo tanto, morimos espiritualmente. Así como Adán y Eva fueron sometidos a muerte una vez fueron expulsados del huerto y fueron separados de Dios por culpa de su pecado, somos separados de Dios cuando pecamos. El resultado es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todavía podríamos estar hablando, comiendo, trabajando y caminando, pero estamos muertos espiritualmente. Debido a que estábamos muertos en nuestros pecados, Jesús vino a hacernos vivir nuevamente. Así como fue a la tumba de Lázaro para resucitarle de entre los muertos, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pablo describió nuestra salvación en los siguientes términos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aunque estábamos espiritualmente muertos, Dios nos dio vida. Experimentamos una resurrección cuando fuimos salvos. Salimos de nuestra tumba de muerte espiritual y oscuridad. ¿Cuándo y cómo sucedió lo anterior? Pablo dijo que se nos dio vida debido a la gracia de Dios. Agregó: porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra nueva vida espiritual es el resultado de la gracia, y sucedió debido a nuestra fe. Aprendemos de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, que fue cuando nos bautizamos en Cristo que comenzamos a experimentar vida nueva. Por lo tanto, cuando creímos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos bautizados en Cristo. Se nos dio vida nueva. Fuimos resucitados de las aguas del bautismo como nuevas criaturas, liberadas del pecado y viviendo nuevamente. Puede que no nos veamos diferentes, pero somos diferentes. Aunque cuando estábamos espiritualmente muertos, ahora estamos espiritualmente vivos. Número 2. Jesús nos da la victoria sobre la muerte física. Puede que no parezca que los creyentes triunfen sobre la muerte física, ya que todos mueren. De hecho, la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Los libros de Eclesiastés dice: en un mismo suceso ocurre al justo y al impío. En otras palabras, todos los hombres se van a los muertos. Dado el hecho de que todos moriremos, excepto aquellos que aún estén vivos cuando Cristo regrese, ¿cómo podemos decir que saldremos victoriosos sobre la muerte? Triunfamos sobre la muerte física de dos maneras. Para aquellos que estén espiritualmente vivos, la muerte física no significa el cese de la vida. El hecho de que continuamos viviendo después de la muerte está firmemente atestiguado en las Escrituras. Cuando Jesús se transfiguró, aparecieron Moisés y Elías. Ellos seguían vivos a pesar de que habían estado muertos durante cientos de años. Pablo dijo que para él el morir no significaba que su vida cesaría, sino que partiría y estaría con Cristo. Dijo que sería muchísimo mejor. Jesús dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todos moriremos físicamente cuando nuestras almas sean separadas de nuestros cuerpos. Pero no tenemos que morir espiritualmente. Si somos fieles a Cristo, podemos creer que los ángeles nos llevarán al seno de Abraham cuando salgamos de este mundo. Visto de esta manera, la muerte para el cristiano es una transición, un paso de un modo de existencia a otro. MacDonald Clark comparó morir con ir de una habitación a otra. La muerte, para un hombre bueno, no es más que pasar por una entrada oscura, fuera de la pequeña habitación oscura de la casa de su padre, a otra que es hermosa y grande, iluminada y gloriosa, y divinamente entretenida. Puesto que en la muerte pasamos de un estado de existencia a otro, de los días difíciles de esta vida al más brillante mundo de la vida después de la muerte, el cristiano no tiene por qué temerle a la muerte. Además,
Aquellos que están espiritualmente vivos experimentarán la resurrección de la vida cuando Jesús regrese. El Nuevo Testamento no pone énfasis en el hecho de que los cristianos no deben temerle a la muerte porque seguirán existiendo después de morir. Más bien, hace hincapié en que debemos consolarnos por el hecho de que seremos resucitados de entre los muertos cuando Cristo regrese. Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquellos que han llevado vidas impías, separados de la gracia salvadora de Dios, también tienen almas eternas. Sin embargo, ese hecho no puede contener consuelo para ellos. El resultado de su resurrección será juicio, condenación eterna. Los cristianos fieles evitarán la condenación de los impíos. Pablo se centró en la resurrección cuando escribió la primera carta a los tesalonicenses. Estos habían estado esperando que Cristo regresara y los llevara al cielo. Debido a que no había regresado, se preguntaban qué pasaría con sus hermanos y hermanas cristianos que habían muerto. ¿Cómo podrían vivir con Cristo para siempre si murieron antes de que Él regresara? Pablo respondió a su preocupación diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, los cristianos que ya han muerto se unirán a Él en nuevos cuerpos incorruptibles cuando aparezca en su segunda venida. Los muertos en Cristo vivirán nuevamente, y los cristianos que sigan vivos en ese momento serán arrebatados con ellos para encontrarse con el Señor en el aire. Y así, dijo Pablo, estaremos siempre con el Señor. Concluyó el párrafo diciendo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. La mejor razón para encontrar consuelo al llorar la muerte de un ser querido es recordar que esta resurrección tendrá lugar. En ese momento resucitaremos para encontrarnos con Cristo cuando venga a llevar a los salvos al cielo con Él. Pablo enseñó que mientras el espíritu de una persona viva después de su muerte, su cuerpo será levantado cuando Cristo regrese. Será transformado y, sea como sea, será resucitado. Entonces, presumiblemente, el espíritu y este nuevo cuerpo incorruptible se unirán. En esta forma, el individuo vivirá para siempre con el Señor. Número 3. Jesús nos da la victoria sobre la muerte eterna. Juan habló de la segunda muerte en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda muerte es la condenación eterna en un lugar al que nos referimos como infierno. La Biblia enseña que solo hay dos posibilidades después del juicio. Una es la salvación y la otra se llama la segunda muerte o el infierno. El infierno es más horrible de lo que imaginamos. Existe porque no hay otro castigo justo por ofender a un Dios infinito, amoroso y totalmente justo. El diablo y sus ángeles merecen estar allí, pero también nosotros, porque todos hemos ofendido a Dios pecando contra Él. ¿Cómo podemos evitar la segunda muerte? El castigo eterno que merecemos debido a nuestros pecados. Podemos escapar de la segunda muerte solo gracias a Jesucristo, quien vino a la tierra para dar su vida y así pagar el precio por nuestros pecados. En efecto, Él sufrió los dolores del infierno para que no tuviésemos que hacerlo nosotros. Gracias a Él y su muerte en la cruz y su resurrección, no tenemos que experimentar la segunda muerte.
Gracias a Jesucristo, Lázaro salió de su tumba victorioso sobre la muerte y gracias a Jesús podemos triunfar sobre el postrer enemigo, la muerte. Podemos, por medio de Cristo, ganar la victoria sobre la muerte espiritual, sobre la muerte física y sobre la muerte eterna. Conclusión. La muerte es el mayor problema al que se enfrentan los seres humanos. Las personas a lo largo de los siglos se han enfrentado a la realidad de la muerte y han buscado la manera de derrotarla. Casi todos, independientemente de la religión que practiquen, o incluso si no practican una religión o no creen en ningún dios, esperan la vida más allá de la tumba. Los faraones egipcios hicieron sepultar sus cuerpos en grandes pirámides, monumentos a su éxito. Fueron sepultados con sus riquezas, todo lo que pensaban que necesitarían cuando pasaran al otro mundo. El concepto de vida después de la muerte de los aborígenes estadounidenses ha sido descrito como un campo de caza feliz. Algunas religiones orientales enseñan la reencarnación, la oportunidad de vivir nuevamente en otro cuerpo, cualquiera que sea las creencias religiosas que tengan las personas. Desean creer que vivirán después de la muerte. Aquello que otros desean y especulan, los cristianos pueden esperar experimentar. Las últimas buenas nuevas del Evangelio se resumen en Apocalipsis 14:13, que dice: Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Podemos decir con Pablo que estamos seguros de que ni la muerte ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, al igual que con las otras bendiciones que Jesús proporciona, la victoria sobre la muerte será nuestra solo si estamos dispuestos a cooperar con el Señor. Él clama a gran voz, Lázaro, ven fuera, pero ponga usted su nombre y escuche la voz de Jesucristo. ¿Está usted dispuesto a aceptar su don de vida espiritual ahora para que pueda gozar de vida eterna con Él para siempre?